nuclear. Ah, sí. Entonces, tengan en cuenta, este carbono como tal, pues va a ser el carbono del ácido carboxílico unido al grupo amino, ¿sí? Este carbono se conoce carbono alfa porque realmente está unido al primer carbono del ácido carboxílico, ¿sí? Siempre que tengan este carbono siempre va a ser alfa. ¿Por qué? Porque está unido al carbono del ácido carboxílico. Exactamente, pero beta, ¿dónde está beta? Aquí es el Ah, no está. No. Alfa o beta para esa nomenclatura de arriba y de abajo es para ecuatorial y axial. En este caso no. Hace referencia a la posición. Tengan en cuenta, cuando hablábamos de omega en los ácidos grasos, ¿a qué hacíamos referencia? A la posición de... A la posición final, exactamente, que empezamos a enumerar de la última posición de los ácidos grasos. En este caso, carbono alfa hace referencia a que estaba unido al primer carbono del ácido carboxílico. Y entonces el del lado porque tiene algo. ¿Cómo? Este. No, el otro. El del lado, Este, ese. porque acá va a venir un carboxilo también. Ah. Tengan en cuenta, miren, este es alfa, ¿por qué? Porque está unido al carbono que tiene el oxígeno, del ácido carboxílico. Se repite, nitrógeno, carbono alfa, ¿por qué? Porque está unido otra vez al carbono que tiene el ácido carboxílico. Este nitrógeno, carbono alfa, otra vez, porque está unido al ácido carboxílico. ¿Sí? Chicos, ¿sí o no? Listo. Entonces, tengan en cuenta, miren, chicos. Entonces, van a tener un amino terminal y un carboxilo terminal. Siempre. En toda proteína siempre va a haber eso. O todo péptido. ¿Cómo? Tienen carga, pero obviamente el grupo R también puede ser cargado. Si es catiónico, el grupo R va a tener carga positiva, y si es aniónico va a tener carga negativa. Si es alifático, no va a tener carga. Si es polar, no tiene carga. Si es aromático, tampoco tiene carga, ¿sí? Solo tiene que ser catiónico o aniónico. Si es catiónico, pues carga positiva, y si es aniónico, carga negativa. Bueno, entonces tengan en cuenta, un polipéptido ya es la unión de más de 20 aminoácidos, ¿sí? Es la misma proteína. Pero tengan en cuenta, lo mismo que les decía, miren, siempre vamos a tener un amino terminal y un carboxilo terminal. ¿Qué es lo único que está cambiando acá? Hacia arriba. El radical. El radical, exactamente. Este radical, ¿qué es? Aromático, alifático, polar. Alifático. Este, alifático. Aromático. Polar. No. Aniónico, porque es un ácido carboxílico. Recuerden que como este es el ácido carboxílico, la carga negativa, entonces es aniónico. Alifático. Polar, por el OH nomás. ¿Sí? Listo. Bueno, estos que aparecen en amarillo, ¿qué serán? Exactamente, los enlaces peptídicos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este polipéptido o esta proteína y yo la empiezo a romper, ¿dónde la rompo? Pues en el enlace peptídico. Ahí es donde se puede fragmentar la proteína como tal. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Pues de la hidrólisis de agua. Si yo tengo la hidrólisis de agua de una proteína, pues rompo la proteína como tal. Ahí se produce agua, ¿no? Ahí Se consume agua. ¿Sí? Si se consume agua, se rompe el agua. Obviamente, si se rompe el agua, pues aquí viene un OH y aquí viene un H. Esa es ruptura de agua. Bueno, entonces, tengan en cuenta acá algo. Ahí para llegar al punto de isoeléctrico ya se empieza a complicar porque el número de grupos funcionales empieza a variar. En este caso, este pK es de 2.2, ¿sí? Para este, ¿qué es este? ¿Aniónico o catiónico? Catiónico por el grupo amino, exactamente. ¿Y este es? Aniónico. ¿Y este es? Catiónico. Listo, el punto isoeléctrico, ¿dónde va a estar ahí? El amino terminal y el carbono terminal. No se hagan.
Más 2, después 1 y después 0. Entonces, ¿de quién? 4.3. Exacto, va a estar entre 4.3 y 9.9. ¿Sí? Porque obviamente, si partimos de la... A ver, chicos. Si partimos del pH ácido... Chicos. Si partimos del pH ácido, entonces vamos a tener obviamente esto protonado, ¿no? ¿Sí? Este estaría más 3. NH3 estaría acá también, positivo. Supongamos que este es NH2, el primero. Este va a ser mi primero. Este va a ser el segundo. ¿Sí? Este va a ser primero, segundo, tercero, perdón, y cuarto. Listo. Entonces, si empezamos de un pH ácido, obviamente los ácidos van a estar protonados, ¿sí? Y los grupos aminos van a estar protonados. Entonces la carga va a ser más 2, ¿sí? Si empezamos a aumentar el pH, ¿quién se desprotona? Primero, este ácido carboxílico. Tengan en cuenta, el pK es el más bajito. Entonces, entre este y este se desprotona es este, ¿sí? El 3. Lo empezamos a desprotonar y queda una carga negativa. Entonces, si desprotonamos este, va a quedar más 1, ¿sí? Si seguimos aumentando el pH, vamos a desprotonar este otro ácido y va a quedar 0, ¿sí? Si seguimos desprotonando entre 1 y 2, ¿quién se desprotona primero? Entre 1 de arriba y 2. 1, exactamente. Entonces le quitamos acá la carga positiva. Entonces la carga va a ser menos 1. Y si desprotonamos este último al final, va a ser menos 2. Obviamente va a estar entre este punto y este punto. ¿Cuál es? Pues va a estar entre 2 y 4. 2 y 4. Recuerden que 4 es este. ¿Sí? 3, este va a ser 4. Entonces va a estar entre 4 y 2 y 1. Exacto, entre 1 y 4. ¿Sí? ¿Cuál es 1? De arriba, exactamente. Y 4 de 4.3. Este es 2. ¿Vimos 3? No, 3. 4. O sea, entre 4.3. Bueno, volviendo. Va a estar obviamente entre este y este. ¿Sí? Ah, perdón, sí. Va a estar entre este y este. No. Entre este y este. Exacto. Bueno, errores de numeración. Esto va a estar entre los puntos intermedios. ¿Cuáles son los puntos intermedios? Sí, entre este y este. Listo. Bueno, entonces, ¿queda claro? Bueno, pero tengan en cuenta, miren, esto se va complicando obviamente a medida que vamos aumentando los grupos funcionales. Entre más grupos, a ver chicos, entre más grupos funcionales tengamos, pues van a cambiando, más difícil de calcular el punto isoeléctrico. ¿Cuántas unidades puede tener una proteína de aminoácidos? ¿Cuántas unidades puede tener? 21. Infinito. Bueno, sí, podría tener infinitas, pero realmente no hay una proteína que tenga número infinito. No, está 40. No, realmente tiene, o sea, a ver, lo máximo que se ha visto, chicos, 10.000. Lo máximo que se ha visto de proteínas grandes son de 10.000 unidades de aminoácidos en el cuerpo humano. Exactamente. No, sí se pueden sintetizar, pero realmente ya son raras. El promedio es de 10.000. ¿Cómo se llama la de 10.000? Por lo general en esos casos se le dan nombres comunes. Comunes. ¿No? O sea, de acuerdo a quien la descubra o en el proceso que esté participando. La insulina ¿qué es? Bueno, lo que produce el páncreas para... Es una hormona, exactamente, que me regula el azúcar como tal. La insulina es una proteína, ¿sí? La insulina como tal, es un nombre común. No me dice qué tantos aminoácidos tiene, ni cómo está compuesto.
realmente casi todas las proteínas se les dan en nombres comunes. Y el nombre se lo da a quien lo descubre o en qué proceso participa. ¿Es por eso? Bueno. Bueno, aquí había solo falta uno, ¿no? El de menos 2. Ah, bueno, aquí estaba entre 4.3 y 9.9. El punto isolético. Bueno, entonces tengan en cuenta, las proteínas son macromoléculas, ¿sí? Que se componen obviamente de aminoácidos. Las funciones, todas las funciones que un cuerpo ejerza, entonces van a ser cumplidas por las proteínas. Entonces las funciones de las proteínas pueden ser estructurales, ¿sí? Como obviamente en la piel, la lignina en la piel es una proteína que cumple función estructural, es la que le da la rigidez. Son fibrosas. Las reguladoras, como decíamos, la insulina como tal es una reguladora, ¿sí? Estructurales, bueno, estructurales como la piel. En la piel obviamente tenemos proteínas que dan la rigidez de la piel y eso es lo que cumple la función estructural. El cabello también es una función estructural. Reguladora como la insulina. Transportadora, la hemoglobina. La hemoglobina es como tal, es una proteína y me transporta el oxígeno. Entonces cumple funciones de transporte. Obviamente hay otras también, otras enzimas que transportan azúcares, transportan lípidos. Entonces transportadoras pues que llevan de un lado a otro ciertos compuestos. Defensivas, los anticuerpos. Los anticuerpos se basan en proteínas. Las enzimáticas las enzimáticas aquí las clasificamos como una sola porque realmente son las que facilitan las reacciones, ¿sí? Y contráctiles, exactamente, las uniones musculares son contráctiles. Las uniones musculares, las células musculares, las uniones entre células son proteínas y son contráctiles, permiten movimiento, ¿sí? Bueno, entonces recuerden, los aminoácidos se unen, van a ser los monómeros, se unen para formar enlaces covalentes, ¿sí? Entonces tengan en cuenta el enlace peptídico, iónico, covalente. Covalente, exactamente. Entonces tengan en cuenta, esa unión va a ser un enlace covalente. Bueno, las proteínas las podemos también clasificar, recuerden. Siempre que tengamos proteínas, un gran número de proteínas, o en el caso como los aminoácidos, que tenemos 21 aminoácidos, podemos hacer una clasificación de esos aminoácidos. En el caso de las proteínas, las vamos a clasificar. Se pueden clasificar según sus estructuras, o podemos clasificarlas según sus funciones. Bueno, acá la podemos clasificar según su composición, obviamente, ¿sí? Según los aminoácidos que la conformen, entonces podemos clasificarlas. Composición, podemos tener proteínas conjugadas, que es que están mezcladas con otras cosas, como las glicoproteínas. ¿Qué será un glico? ¿Cómo le dice? ¿Qué? Glico, no. Bueno, sí, glicerina algo, pero no. Carbohidratos, exactamente, sí, azúcares. Entonces, glicoproteínas hace referencia a proteínas unidas a azúcares, ¿sí? A carbohidratos. Metaloproteínas, ¿como cuáles? ¿Metilos? No. Metales. Hierro. El hierro, exactamente. ¿Qué proteína está unida al hierro? Hemoglobina. La hemoglobina, exactamente, ¿sí? La hemoglobina obviamente tiene hierro. Como tiene hierro la proteína, entonces es una metaloproteína, ¿sí? Glicoproteínas, proteínas unidas a azúcares. Metaloproteínas, proteínas unidas a metales. Fosfoproteínas unidas a fósforos. Lipoproteínas, exacto, unidas a grasas, a lípidos. Bueno, las fosfoproteínas, realmente el cuerpo lo que hace para reconocer una proteína que no es del cuerpo, una proteína que la quiere eliminar, lo que hace por lo general es fosforilarla, meterle fósforos, y ya con la marcación de fósforo elimina las proteínas. Pero obviamente es una proteína conjugada porque es una proteína unida a un fósforo. Bueno, obviamente las proteínas no conjugadas pues son las que son netamente proteínas como tal, ¿sí? ¿Cómo? La lignina de la piel. La lignina de la piel no
no tienen ni metales ni otra sustancia. ¿Cómo? ¿La anilina? ¿Milina? ¿Cuál es esa? Ahí sí nos tocaría. Bueno, también podemos clasificarlas según sus formas o solubilidades, ¿sí? Obviamente hay proteínas que son solubles y hay proteínas que son insolubles. ¿El cabello será soluble? No, obviamente es insoluble, ¿no? Entonces podemos clasificarlas según la solubilidad. La forma, entonces podemos tener proteínas fibrosas o proteínas globulares. ¿Cuáles creen que sean las proteínas que sean solubles? ¿Las globulares o las fibrosas? Globulares, obviamente, porque se contraen y dan cosas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, las proteínas fibrosas no son solubles, se consideran que son insolubles. Obviamente el cabello es insoluble, la piel es insoluble, la lignina que tenemos en la piel pues es insoluble. Son fibrosas porque son cadenas supremamente largas. Las globulares, como los glóbulos rojos, obviamente se encuentran disueltos en agua, ¿sí? En la sangre. Entonces son solubles en agua. ¿Listo? Bueno, esas son dos formas de clasificarlas. Por composición, es decir, si son conjugadas o no conjugadas, o forma o solubilidades, si son fibrosas o globulares. Bueno. Entonces, nosotros también tenemos lo que son las estructuras de las proteínas. Tengan en cuenta, las proteínas trabajan según su forma, ¿sí? En el caso de las enzimas, ¿qué decíamos de las enzimas? Que eran proteínas, ¿qué más? Las enzimas. Que ayudan que catalizan las reacciones, ¿no? ¿Qué más decíamos? Decíamos, bueno, que son obviamente proteínas. Las enzimas son proteínas. Catalizadores. ¿Qué más? ¿Qué? Exacto, la unión, a ver, como son catalizadores significa que me aceleran una reacción. ¿Qué va a acelerar? Pues un componente que van a transformar de una especie a otra. ¿Bajo qué mecanismo? Pues llamamos eso cerradura llave, ¿sí? Cerradura llave. ¿Qué significará que sea cerradura llave? Janet, ¿ya que dijo eso? Y tienen la misma, digamos que, por decirlo así, encaja la enzima con el sustrato, ¿no? Con la sustancia que van a modificar, ¿sí? Tengan en cuenta, las enzimas, cuando modifican una sustancia, la sustancia que se va a modificar se le conoce como sustrato, ¿sí? Cualquier sustancia que va a ser modificada por una enzima, pues se conoce sustrato. Enzima, sustrato. La cerradura, pues va a ser obviamente la enzima y la llave va a ser el sustrato, exactamente, ¿sí? Si hay una llave, o sea, ¿será que todas las llaves le sirven a la misma cerradura? No. Lo que quiere decir eso como tal es que las enzimas son específicas. Esto sí era una llave. Profe, por lo menos hay veces en que el cuerpo, algunas cosas contra una hormona, creo que pueden compartir ese activo, ¿no? O sea, eso se llama reposición aldostérica. Si tienen puntos quirales similares, pueden estar en la misma enzima, ¿no? No. ¿No era así? No. Pero se pueden compartir ese activo. O sea, tiene el mismo sitio activo, pero no le va a servir. No, para compuestos quirales no. Por eso, tengan en cuenta, chicos, las enzimas, como estamos hablando de cerradura llave, estamos diciendo que las enzimas son muy específicas para algo en particular, ¿sí? Como tal, si nosotros tenemos isómeros que sean quirales, es decir, que sean L o D, las enzimas solo van a reconocer uno en específico. Por eso es importante conocer que hay isómeros quirales, porque una enzima me puede metabolizar el D o me puede metabolizar el L, pero no los dos a la vez, ¿sí? Puede ser que hayan otras estructuras que se acomoden a la D, pero es porque tienen el grupo funcional parecido, ¿sí? Por grupo funcional. Pueden ser estructurales, pero si son L o D, no los va, o sea, va a ser una distinción muy específica, no va a metabolizar uno. Si metaboliza el D, no metaboliza el L. Si metaboliza el L, no metaboliza el D, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, volviendo, si yo digo que hay enzimas y las enzimas son como la cerradura de las llaves, es decir, que son muy específicas, ¿sí? En ese caso, los isómeros ópticos
solo va a reconocer es uno. Va a ser muy específico para un isómero. ¿Para cuál isómero? Pues para el que esté diseñada realmente. Si está diseñada para el D, pues va a reconocer solo el D y no el L, ¿sí? Entonces, por eso les menciono, es importante conocer que existe la isomería óptica para hacer una distinción entre compuestos que sean L o compuestos que sean D. ¿Por qué? Porque las enzimas, que son proteínas y que van a participar en los metabolismos, solo van a reconocer uno como tal, ¿sí? Bueno, volviendo acá a las estructuras de las proteínas. Las proteínas tienen 4 tipos de estructuras. Las estructuras las vamos a clasificar como estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las primarias hacen referencia realmente es a la posición de los aminoácidos. Chicos, ya tengan en cuenta, ¿cuántos compuestos pueden salir de 21 aminoácidos? No, realmente pueden salir infinitos, o sea, tengan en cuenta. Primero, decíamos que esta cadena de estas proteínas, decíamos que las proteínas, chicos, las proteínas, no, igualmente se puede hacer un estudio estadístico para saber cuánto es el número, la probabilidad, pero igual debe ser supremamente alta. Entonces, a ver, chicos, igualmente decíamos que las proteínas pueden ser 10.000 unidades de aminoácidos, ¿sí? Esas 10.000 unidades pues pueden variar dependiendo de la cantidad del tipo de aminoácido que tengamos. Pueden ser diferentes cantidades de alifáticos, aromáticos, polares, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, la estructura primaria me dice como tal es qué tipo de aminoácido voy a tener unido, ¿sí? Si es glicina, si es tirosina, si es glutamato, aspartico. Entonces la primaria me dice es la unión que vamos a tener. Por lo general esta unión parte, o la numeración de aminoácidos la voy a hacer del N terminal hasta el C terminal, ¿sí? Si yo empiezo a enumerar es del N terminal, ¿sí? El extremo que voy a enumerar primero va a ser el N terminal y el final va a ser el C terminal, obviamente, ¿sí? Entonces empiezo a enumerar qué aminoácido, o sea, realmente lo que les digo, ya existen métodos que me permiten como tal coger esta cadena, fragmentarla y saber cada uno de los aminoácidos que la componen y en el orden en el que van apareciendo como tal, ¿sí? Esos que se conocen realmente como secuenciadores. Entonces, al saber cada uno de los aminoácidos que lo compone y en el orden que están, entonces me determina de la estructura primaria. Bueno, la estructura secundaria hace referencia a la formación de hojas plegadas o la formación de alfa-hélices. Hojas plegadas o alfa-hélices. Bueno, tengan en cuenta, esta estructura más que todo es unidimensional, ¿sí? Porque estamos viendo del N terminal al C terminal. Esta va a ser ya dimensional porque estamos hablando de hojas, ¿sí? O alfa-hélice. Estas estructuras, ¿cómo creen que se formen? Observen, ¿cómo creen que se forman estas estructuras? No, tengan en cuenta, en la estructura primaria, chicos, en la estructura primaria lo que une los aminoácidos son los enlaces peptídicos, exactamente. Pero en la estructura secundaria, el hecho de que tengamos hojas o alfa hélices ya debe a otra cosa. Aquí observen. Observen. ¿Por qué se organizan? O sea, que sean más organizados, ¿qué significa? ¿Por qué se organizan así? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, ahí está. Estuvo de buenas. Entonces, al punto. Eso no... Bueno, lo único que gana es que tiene buena vista. Entonces, tengan en cuenta esto, chicos. Por favor, en las estructuras primarias, los que me definen las uniones de los aminoácidos son los enlaces peptídicos, que obviamente son enlaces covalentes. Las hojas plegadas o alfa hélice, esos ordenamientos se ven es por la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Formación de puentes de hidrógeno. Pero ¿será que si yo tengo un aminoácido alifático puede formar puentes de hidrógeno? No, no puede formar. ¿Un aromático puede formar puentes de hidrógeno? Depende. Exactamente. El que tenía OH, el que tenía un hidroxilo unido al anillo aromático, ese sí puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, tengan en cuenta, esas estructuras se deben o se forman porque tenemos, chicos, Janes, porque tenemos formación de puentes de hidrógeno, ¿sí?
Las terciarias ya hace referencia a la estructura tridimensional. También hace referencia, entonces, a la mezcla de hojas plegadas con alfa hélices unidas en forma tridimensional, ¿sí? Y las cuaternarias ya es la unión de estructuras terciarias. ¿Con qué? Puentes de hidrógenos también. ¿Por qué las puentes de disulfuro también? Participan también los puentes disulfuros. Recuérdense que hablamos de los puentes disulfuros. ¿Cuáles eran los puentes disulfuros? Janes, ¿cuál es el puente disulfuro que habíamos mencionado en la clase pasada? SS, exactamente, ¿sí? SS. ¿Qué conlleva? ¿Oxidación o reducción? Oxidación, que decíamos que conlleva por lo tanto la pérdida de electrones, ¿sí? Eso es lo que da rigidez, ¿no? Exacto, tengan en cuenta, las hojas plegadas son por puentes de hidrógeno. ¿Será que si yo cambio el pH, puedo modificar esto de hojas plegadas? Sí, porque obviamente los puentes de hidrógeno dependen de la cantidad de hidrógeno. Si tenemos OHs, pues estos OHs pueden formar puentes de hidrógenos con otras moléculas que tengan OHs o que también tengan grupos iones, ¿sí? Todos estos obviamente pueden formar puentes de hidrógeno. Si yo modifico el pH, obviamente voy a modificar esas interacciones. Recuerden que son interacciones interatómicas, intermoleculares, perdón. Obviamente si agrego hidrógenos, pues voy a modificar esas interacciones. O sea que esa formación de hojas plegadas y hélices se favorece en pH básico, ¿cierto? No, no. Estas hojas plegadas y alfa hélices realmente se encuentran como tal, es en el pH, con el pH que se encuentra toda célula, 7 algo, ¿sí? pH más o menos neutro, o de 6,5. Si modifican el pH de la proteína que pueda estar en ese medio como tal, entonces van a modificar esas estructuras, ¿sí? Igualmente, la interacción de estas estructuras me da las terciarias. ¿Cómo se pueden unir esas estructuras? También por la formación de puentes de hidrógenos, ¿sí? Realmente, tengan en cuenta, miren, esas estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias siempre van a estar participando ahí lo que son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Obviamente también participan los puentes disulfuros, pero los puentes disulfuros en este caso dan más rigidez, ¿sí? Son más rígidas. En cambio, los puentes de hidrógenos, ¿qué tipo de enlaces es ese? ¿Iónico o covalente? Es como algo iónico, ¿no? Los puentes de hidrógeno son como iónicos, porque obviamente una carga positiva trae una carga negativa. En cambio, el puente disulfuro, ¿es covalente o iónico? Covalente, ¿sí? Por eso les digo, miren, este enlace disulfuro es un enlace covalente, por eso es que da rigidez, porque es supremamente fuerte. En cambio, los puentes de hidrógeno, que son de cargas positivas con negativas, pues es más fácil romperlas, ¿sí? Si yo agrego, si aumento el pH, pues estoy desagregando cargas negativas, ¿sí o no? Si disminuyo el pH, pues estoy agregando cargas positivas. Es eso. Entonces, recuerden, siempre hay 4 estructuras para las proteínas. Estructuras primarias que me dicen el orden en el que van los aminoácidos, desde el N terminal hasta el C terminal. Las estructuras secundarias, que son hojas plegadas y alfa hélices. Las estructuras terciarias, que ya es la interacción entre estas dos estructuras y obviamente la estructura tridimensional de una proteína, y las cuaternarias, que ya es la unión entre proteínas. La hemoglobina como tal es una estructura cuaternaria porque se compone de 4 unidades proteínicas. Se compone de 4 unidades proteínicas unidas por enlaces. Bueno, hasta ahí lo de proteínas. Hasta lo que vemos hoy. Todo. Bueno. Lo de carbohidratos, para que no se nos complique más la cosa con lo del parcial. El carbohidrato lo vemos entonces la otra semana. ¿Sí? Perfecto. Pues hay tiempo, pero igual, el que quiera aprovechar el tiempo para hacerme preguntas para el parcial. Los que no vienen a la clase pasada, grave. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, la formación de estructuras de homos es independiente del pH, pero igual son predispuestas por el ADN. Bueno. Espera, Camila, espera un momentico. Chicos, ¿puedo quedar acá? A ver, chicos, acá me están haciendo una pregunta interesante que les conviene a todos saber. Tengan en cuenta, ¿quién me codifica la existencia de una proteína? El ADN, ¿sí?
del ADN yo puedo sintetizar una proteína. Si esa proteína, o sea, todas las proteínas de nuestro cuerpo siempre van a estar codificadas en el ADN. Si no está en el ADN, significa que esa proteína no la vamos a tener en nuestro cuerpo como tal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué depende? Obviamente depende del ADN. El ADN se transforma a ARN, que es el mensajero, el nucleico. Obviamente es el que me codifica las proteínas. A partir de este va al ribosoma y obtengo las proteínas, ¿sí? Listo. Obviamente esto se encuentra siempre en el núcleo de la célula y los ribosomas se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Las células, ¿todas las células del cuerpo son iguales? Obviamente no, ¿no? Dependen en el medio que estén. ¿Las células que encontramos en el estómago serán las mismas que las musculares? Obviamente que no. ¿Las que están en el estómago están expuestas a pHs bajos? Sí, supremamente bajos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, cuando yo sintetizo una proteína, que obviamente puede ser una enzima como tal, está condicionada en el pH en el que se encuentre, ¿sí? Obviamente el ADN va a sintetizar la proteína, pero si esa proteína cambia de medio, estamos pasando una proteína que está en el músculo a una proteína que está en el estómago, pues ya pierde totalmente su funcionalidad, ¿sí? Eso es lo que hace el cuerpo, por eso el cuerpo mantiene el pH constante. Exactamente. Bueno, dependiendo donde esté. Si está en el sistema digestivo, obviamente va a ser un pH supremamente ácido. Entonces, las proteínas que tengamos en los músculos, si pasan al estómago, pues van a perder su naturaleza, van a perder su funcionalidad y no van a servir como tal, ¿sí? Entonces necesitamos, por lo menos, la insulina, ¿cómo se aplica? Se inyecta directamente, exactamente. Si nosotros la consumimos, ¿qué va a pasar? Llega al estómago y el cuerpo la metaboliza, entonces no nos va a servir como tal. Entonces necesitamos es aplicarla directamente al torrente sanguíneo. Entonces, tengan en cuenta, las proteínas se ven fuertemente afectadas por el pH. ¿Por qué? Porque obviamente en las proteínas tenemos interacciones, puentes de hidrógeno, y esas interacciones se ven modificadas por los cambios de pH. ¿Será que cambia la polaridad de una sustancia al cambiarle el pH? Sí, obviamente, porque estamos cambiando la cantidad de aniones y cationes, y eso me da una polaridad como tal, ¿sí? Entonces, todas las proteínas se ven modificadas siempre por el pH. Pero bueno, cuando ya vean bioquímica van a ver más cosas. Entonces, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora sí hazme su pregunta. Es que lo mismo un poco aparte, pero bueno. Los temas del parcial, ¿cuáles son? Van a tener que ver en el parcial lo que es entropía, energía libre de Gibbs, lo de orgánica, grupos funcionales y aminoácidos, ¿sí? No empezamos ahorita lo de carbohidratos, obviamente, para no complicar la cosa. Entropía, energía libre de Gibbs, compuestos orgánicos, obviamente grupos funcionales y proteínas. Proteínas y aminoácidos. Daniela, ¿qué es esa ecuación? Exactamente, la energía libre de Gibbs. ¿Qué puedes entender de esta ecuación? ¿O qué entiendes? Es la diferencia de la energía. Ah. O de la chica que dice que son favorables. ¿Qué tan favorable es una reacción? Sí, diferencia de entropía, sí, pero ¿qué representa, sí? La energía aprovechable, ¿no? La energía, o sea, tengan en cuenta, esta ecuación, a ver chicos, Ángela. Entonces, hablamos de favorabilidad, ¿sí? ¿Qué tan favorable es un proceso? ¿Qué tan favorable, sí? Cuando decimos favorable estamos haciendo referencia a energía, energía aprovechable, ¿sí? Que se puede aprovechar, ¿sí? Si es energía que se puede aprovechar como tal, es energía que podemos como tal, entonces, involucrar en algún trabajo, ¿sí? Obviamente,
¿Será que esa ecuación se aplica a nuestro sistema? O sea, a nuestros organismos. Sí, obviamente, sí. Nosotros realmente, a ver, los seres vivos igualmente somos como una máquina. Realizamos un trabajo, ¿sí? Obviamente el desplazarnos ya es un trabajo. El consumir alimento y metabolizar los alimentos ya es un trabajo. Entonces, tengan en cuenta. Ya, Camila y Ángela. Camila. Entonces, ¿a base de qué funciona un cuerpo humano? Energía. De energía. ¿De dónde viene esa energía? Camila. Pues de los alimentos, de los carbohidratos, pues de todo. De los carbohidratos, ¿sí? A ver, chicos. Y lípidos. Y lípidos. Obviamente, bueno, en el caso de los lípidos, metabolizamos, chicos, metabolizamos algunos lípidos, no todos. Los lípidos realmente el cuerpo los sintetiza es para almacenar energía. ¿Sí? Obviamente la grasita abdominal son reservas de energía. Entonces, chicos, básicamente nosotros la energía la sacamos en los carbohidratos. Esa energía debe tener por lo tanto una eficiencia. Debe tener por lo tanto una eficiencia. Si hay una eficiencia como tal, entonces debe tener como tal una energía libre de Gibbs. ¿Sí? Todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo son realmente para liberar energía, para realmente hacer funcionar nuestro cuerpo como tal. Y como tal deben de tener por lo menos una eficiencia. Entonces, cuando vean bioquímica van a ver como tal siempre van a ser energía libre de Gibbs, para ver qué tan eficientes son esos procesos. ¿Sí? Un proceso decimos que es eficiente siempre y cuando la energía libre de Gibbs, ¿qué signo tenga? Negativa, exactamente. Va a ser favorable siempre que el valor sea negativo. ¿Sí? Ángela, ¿qué tanto te ríes? Esta entalpía, ¿de dónde sale? En el cuerpo humano. ¿En el cuerpo humano? Sí. ¿Cuál es el fin? ¿De los alimentos? De los alimentos, exactamente. ¿De los alimentos? Bueno, tengan en cuenta, obviamente si vamos a metabolizar carbohidratos vamos a tener que obviamente liberar energía. Pero esa energía, Ángela, ¿será 100% eficiente? ¿Que nosotros liberemos toda la energía de los alimentos? No, obviamente. Igualmente pierde energía, pues. ¿Y se pierde energía en forma de qué? De entropía. ¿Sí? Tengan en cuenta, la entropía es la pérdida de eficiencia. Si nosotros tenemos la entalpía es la energía que está contenida en los enlaces químicos. ¿En cuáles enlaces? Pues en los carbohidratos o los lípidos que vayamos a metabolizar. Pero obviamente, como no hay ninguna reacción que sea 100% eficiente, significa que vamos a tener siempre pérdida de eficiencia. Pérdida de entropía como tal. Esa entropía en el cuerpo, ¿cómo se manifiesta? ¿En forma de qué? De calor. Realmente, a ver chicos, la pérdida de entropía o de energía en el cuerpo se manifiesta es como pérdida de calor, realmente. ¿Sí? Como no hay un proceso que sea 100% eficiente, esa eficiencia se pierde en el cuerpo humano en forma de calor. ¿Es eso? ¿Cómo? Producción de calor. Vale. Sudando, sí. Obviamente, metabolizamos los carbohidratos. Esa energía empieza a liberarse en forma de calor cuando empezamos a sudar. Esa es falta de eficiencia realmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Dudas sobre el parcial de lunes? Háganlas. Les recomiendo que estudien bastante porque igual no va a ser fácil. No va a ser fácil. Bueno, no siendo más. Nos vemos el lunes. Ya.